¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlos aquí en un episodio más de The Working Actor by Casting Workbook en español. En esta ocasión y en este capítulo tenemos desde Argentina a Mariana Jiménez, actriz, dramaturga, directora, maestra, amiga queridísima. Gracias, Mariana, por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de The Working Actor. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, querida, pues gracias a ti, te agradezco mucho esta invitación, también eres una amiga, una colega muy amada y admirada. Bueno, pues para que sepan por dónde ha pisado Mariana, les quiero compartir un poquito de su biografía. Mariana estudió actuación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y perfeccionamiento actoral con el maestro Raúl Quintanilla en la Casa del Teatro. Participa como actriz en más de 50 puestas en escena, entre las que destacan La Celestina, Tríptico, Copy, Siberia, Persona, El Círculo de Cal, Una Mentira y La lengua en pedazos, entre otras, bajo la dirección de Daniel Jiménez Cacho, David Holguín, Martín Arcosta, Mauricio García Lozano, Luis de Tavira, Laura Uribe, Sandra Félix, Aurora Cano, Claudia Río, entre otros. En el 2008 forma parte del elenco de la compañía El Milagro, estrenando el teatro del mismo nombre. En el 2010 ingresa a la Compañía Nacional de Teatro de México y forma parte del elenco estable hasta el 2022. En el 2012 llevó a cabo una residencia artística en la Royal Shakespeare Company con A Soldier in Every Sun de Luis Mario Moncada, bajo la dirección de Roxana Silbert. Como directora también destacan sus puestas en escena La Paz Perpetua de Juan Mayorga en la Compañía Nacional de Teatro, Nada, adaptación al teatro de Bárbara Perrín de la novela de Jane Teller, Todo, adaptación de José Manuel Hidalgo sobre 5 relatos de la misma autora, La Guerra Fría de Juan Villoro, estrenada en su primera versión en el Museo Rufino Tamayo en 2019 en la Ciudad de México, y La Casa Salvaje, puesta en escena a partir de la novela Casas Vacías de Brenda Navarro. Como maestra ha impartido clases de actuación, talleres y seminarios en Casa Azul Artes Escénicas Argos, una escuela de artes escénicas en la Ciudad de México, en México, la Casa de Teatro en Durango, en el Conservatorio, y actualmente forma parte de la Academia de Actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral en la Ciudad de México. Mariana, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, lo he dicho y lo estaba diciendo justo antes de que entremos al aire, el gusto de que un país como México tenga la fortuna de que una maestra, directora y actriz argentina haya pasado por aquí, porque digo pasado porque no sabemos a dónde nos va a llevar la vida más adelante, pero por ahora llevas varios años aquí y has enriquecido la escena nacional de nuestro país con tu talento, con tu presencia. Mariana, dime, ¿cómo fue que decidiste venir de Argentina a México cuando también Argentina es un país con una tradición teatral espectacular? Justo eso fue lo que ocurrió, Pau, porque yo antes de llegar a México estuve viviendo 7 años en España. O sea, yo en realidad estudié en España. Tengo un vínculo muy fuerte con España. Viví 7 años allí. Mi abuelo era de Granada, de Jubiles, y yo viví en Málaga y estudié en la ESAD, en aquel entonces era la ESAD de Málaga, y estaba, pues, tomé un taller con Nicolás Núñez, que es un director e investigador mexicano que lleva muchísimos años en México con una ruta que en ese entonces coincidía con la mía. Yo estaba muy interesada, estaba en la escuela aún, en técnicas barbianas, grotowskianas. Esa era la línea que en ese momento tenía el departamento de dirección escénica de la escuela. Entonces me invita Nicolás a participar en una puesta en escena en México. Yo nunca había venido a México. La puesta en escena era Los Sensi de Artaud y el papel era, el personaje era Beatriz. Entonces dije, pues sí, llegué aquí en marzo, el estreno iba a ser en julio, como siempre los estrenos se atrasan, y finalmente, pues entre que se atrasó el estreno y muchas cosas que sucedieron después, eh, el embarazo de mi hijo Patricio,
me quedé en México. Llevo 30 años en México y bueno, pues ya llevo más tiempo viviendo aquí que en ningún otro país, así que bueno, tengo estas tres patrias divididas que creo que en realidad se suman en una, que es el teatro, ¿no? Creo que mi patria es el teatro. Y además de eso, me encanta, por supuesto. Decides también incursionar como maestra en las artes escénicas. Llegas como actriz. ¿Y cómo fue que comenzaste a dar clases? Pues yo llego como actriz, participo en este montaje, luego ya me quedo en México por lo menos un tiempo, formo una familia y, y claro, pues el asunto de la docencia yo no me lo había planteado como tal en el momento en el que llegué a México, pero unos años después, como unos, sí, 9 años después, más o menos, eventualmente, claro, el abanico de la posibilidad de vivir en el teatro necesariamente se tiene que expandir por muchas razones, no nada más por razones económicas, ¿no? O sea, vivir de actuar en el teatro solamente es difícil sujetarlo económicamente, no solo por, por, por una cuestión de cuánto nos pagan por trabajar, qué ocurre con los ensayos, todo esto, ¿no? Sino que el trabajo no es regular, o sea, muchas veces, a veces tienes muchísima chamba, otras veces no tienes nada, otras veces tienes que esperar porque se han pospuesto todos los proyectos o alguno se cae y bien, se abre ese abanico y es, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué más puedo hacer? Y la docencia era algo que a mí me llamaba la atención desde España porque había dado clases de teatro, pero de una manera mucho más, o sea, no profesional, ¿no? Y mi experiencia más importante en la docencia fue en Casa Azul. Fue Nacho Flores de la Lama, que me dio una oportunidad y que confió en mí como maestra. Creo que él sabía antes que yo la maestra que yo podía ser. Cuando digo esto, eh, me gustaría que quede en el sentido de que no es que alguien decide por ti, Claro. es que, es que hay veces que tú estar en una es demasiado, ¿no? Necesitas una mirada compartida es útil. Finalmente quien va a decidir eres tú. Pero sí, él vio algo Él y vio en porque ti ese rápido, potencial. ¿eh? Él vio en ti ese potencial. Sí, claro. Primero fui adjunta de José Caballero. Aprendí mucho con él. Fueron como 2, 3 años de adjunta en la materia de actuación. Daba algunas teóricas. Pero sí, Nacho me dijo, ya estás lista. Incluso el primer año yo estaba produciendo La vida de sueño y actuando. Y yo sentía tanta responsabilidad que le dije, no, no, espérate, yo quiero esperar a tener realmente mucha disposición para dar clases, porque yo pensaba, y lo sigo pensando, que dar clases es un mundo, es mucha responsabilidad. Y fue así, un año me esperó y yo, el primer grupo que le di clases de actuación fue tu grupo, Pau. O sea, yo estaba empezando a dar clases de actuación con tu grupo y era un grupo, además, se dio la coincidencia que era un grupo maravilloso. Entonces, fue un bautizo, fue el mejor comienzo que me podría tocar. Y de ahí fueron Ah, 14 esto, años en ¿eh? Casa Azul. No, no sabía esto que me estás diciendo, así que para los que nos están viendo, mis manos están sudando en este momento porque lo que me estás compartiendo es algo nuevo. Parecía que llevabas dando clases, no sé, por años, ¿no? Por lo menos No era plantabas. la primera vez que yo era titular de actuación. Había sido adjunta de José, ¿no? Pero pues José era el maestro. Y, y sí, fue un hallazgo. O sea, yo estuve 17 años dando clases en Casa Azul. Fue mi escuela, ¿no? O sea, mi escuela en todos los sentidos. Era una escuela para ustedes y era una escuela para mí. Porque en ese entonces no había una carrera o una manera, una maestría. No había algo en la Ciudad de México, al menos. Seguramente sí en otras ciudades de la República. Eh, Seguramente ocurrió primero en otras ciudades de la República. Ahora hay una maestría, por ejemplo, en pedagogía en la ENAD y, Correcto. y, hay, y se abren otras posibilidades. Pero en ese entonces, la manera que tú tenías de hacerte maestra era siendo adjunta de otra maestra o de otro maestro, ¿no?
Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? A la manera renacentista. Y, y yo creo que, al menos en mi experiencia, fue una sorpresa porque yo no sabía dónde estaba metiendo, pero conforme fui entrando en el bosque, ya nunca más quise salir. Desde ese entonces, siempre digo, me tengo que tomar un año sabático, pero por una razón u otra no lo he hecho. O sea, llevo dando clases más de 20 años y Oye, Mariana, tú eres una mujer que se ha formado en las tablas, en el teatro, que tu pasión es el teatro, pero hemos visto a Mariana también en el cine y hemos visto a Mariana también en series y en la televisión. Hay muchos colegas que jóvenes, no tan jóvenes o grandes, empiezan a buscar, que se formaron en las artes escénicas, así como tú, así como yo, que comienzan a buscar otras formas de expresión y otros lugares en donde poder ser actores o actrices, que es en la pantalla. Y muchos de ellos empiezan a buscar plataformas como Casting Workbook por todo lo que ofrece para poder saltar a la pantalla. ¿Cómo fue tu transitar del teatro a la pantalla? Hemos escuchado muchas veces, sobre todo en castings, o hemos escuchado algunos productores que dicen, no, es que los actores de teatro a veces están muy pasados, y es que a veces se ven muy grandes, y es que a veces no modulan su voz, y es que a veces pues no saben cómo no mirar a la cámara, ¿no? O sea, son pequeñas cositas que a veces infundan miedo, ¿no? A nosotros que queremos dar el brinco. Y que en tu caso ha sido, sí, el teatro es tu patria, pero te hemos visto también de forma muy natural en estos lugares. ¿Cómo fue la primera vez que empezaste a hacer estos trabajos ya en la pantalla? sí, es un shock porque cuando estás entrenada en algo, cambiar, más que cuesta, es como un brinco al vacío, no sabes de qué se trata, ¿no? Y creo que sí, probablemente sea un prejuicio. Lo que puedo decir de los castings es que los castings que mejor han salido son los que menos preparo, por ejemplo. Eso es raro. Y yo creo que en mi caso particular es justo, porque de pronto traes esta cosa de, bueno, yo soy de teatro, ¿no? De pronto lo que dices, ¿no? Tengo otro código, están buscando otra cosa. Por supuesto que no quiero decir que no hay que prepararse para hacer castings, ¿no? O sea, creo que tiene todo un modo, ¿no? Y una manera de prepararte para. Quiero decir que en mi caso, que vengo del teatro, me daba la pauta de que cuanto más relajada estaba y confiando en mí, más las cosas sucedían, ¿no? Y eso, bueno, claro, es muy particular, ¿no? O sea, alguien que de pronto tiene exceso de confianza, pues yo le diría, bueno, pues prepara tu material, ¿no? O sea, ejercítalo. Pero si de pronto te pasa como a mí, ¿no? Que tengo ahí como una obsesión porque las cosas salgan muy bien, lo mejor, quizás sí diría, bueno, pues relájate, pruébalo, no pasa nada, ¿no? O sea, si quedas o no quedas no está en tus manos, lo que ya sabemos, ¿no? Esto de que hay veces que no te quedas por razones que en lo absoluto es porque lo hiciste mal, ¿no? Porque hay todo un contexto y tú estás sola en el casting, ¿no? O sea, falta todo lo de alrededor, que la persona que te está haciendo el casting, o sea, el director o la directora, lo que están buscando es crear un mundo, ¿no? Y tú eres una partecita. Sí, creo que confiar en que lo vas a hacer, divertirte y gozarlo en la medida de lo posible y luego soltarlo, ¿no? Si ese es, y si no, también está muy bien. Oye, y regresando a la pedagogía, que comentas, tienes más de 17 años ya siendo pedagoga, en un país como México, ¿cómo has visto que ha evolucionado esta pedagogía desde ser adjunta y venir de tal vez de una tradición un poco paternalista, ¿no? Patriarca de el director, el dramaturgo, que se hace lo que él dice, que se hace de la forma en la que él dice y no se cuestiona,
¿Cómo has observado que ha evolucionado la pedagogía hasta hoy, 2024, después de un Me Too, después de un movimiento feminista importante, no solo en México, sino en España también, en Argentina también, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué has observado? Pues a mí me tocó dar clases 17 años en Casa Azul y luego migré a la Ah, ENAP, ¿no? Porque Casa Azul cambia de sede, yo ya no podía viajar al estado. Entonces, pues sí, llevo como más de 20 siendo maestra. Y me tocó el Me Too justo entre las dos escuelas, entre Casa Azul y la ENAP. Y lo que te puedo decir, bueno, es un rotundo sí, era necesario. O sea, sí era necesario, era imprescindible. Ya. Esta manera lo había dado todo y tiene que haber un cambio, ¿no? Y un cambio que tiene que ver mucho con el Me Too a nivel estructura social, ¿no? Sabemos que el feminismo no es algo que acaba de aparecer y que hay muchas hermanas atrás haciendo labor, pero este justo fue el vértice en donde era necesario un cambio y meter el cuerpo y empujarlo y provocarlo, ¿no? Y creo que fue muy bueno. Ahora ¿qué nos toca? Ahora nos toca buscar un equilibrio dentro de esta conquista, porque sí es una conquista, ¿no? ¿Cuáles son las mejores maneras para, para, para propiciar en un salón un ambiente propicio para la creación, en donde la creación nunca esté por encima de las personas? Creo que ese es un buen parámetro para establecer un punto de equilibrio. O sea, lo que estamos creando entre todos no está por encima de cada uno de nosotros. O creo que eso es como lo básico, ¿no? Ahora, la creación tiene un punto de importancia, porque si no, no estaríamos aquí juntas creando, ¿no? Entonces, es colocar cada cosa en su lugar, en su sitio, ¿no? Hay momentos en el trabajo donde el trabajo se vuelve intenso y pide, ¿no? Cierto tipo de entrega. A mí me parece que eso está dentro de la curva de un trabajo. No creo que eso sea violento, ¿no? O sea, eh, creo en lo personal, ¿no? Actuar. Bueno, primero, ¿qué significa la palabra violento? ¿No? O sea, si estamos hablando de agresión, creo que las agresiones están fuera de los salones y de los lugares donde se crea. Y yo diría de todas partes, ¿no? O sea, estoy hablando de choques de opuestos. Si pensamos que la palabra violencia, en una de sus acepciones, es choque de opuestos, no hay un espacio de mayor choque de opuestos que la ficción, ¿no? Entonces, hay momentos por los que se atraviesa, por lo que atraviesa la creación o la formación, que la formación también es una creación, y el docente acompaña, ¿no? En donde habrá momentos difíciles, rudos, ¿no? En donde no estás entendiendo exactamente hacia dónde ir, te pierdes, eh, te sientes insegura, tienes un problema personal, y bueno, esos momentos como en la vida no son fáciles de transitar. Bueno, creo que lo que se tiene que erradicar de un salón es esta impronta, este mandato, ¿no? Estas sentencias de para actuar tienes que sufrir, no puedes hacer otra cosa, está antes que nada, nada de lo demás importa. Creo que todo eso ya tiene que ser superado. Eh, Sin embargo, el acto creativo sí tiene un lugar, un espacio, una temperatura, hay momentos críticos. O sea, para mí negarlo es como no asumir a lo que me dedico, ¿no? Transitemos esos por momentos la críticos crisis. de la manera más amorosa y nos acompañamos de la mejor manera, en donde estamos involucrados cada uno y cada una, ¿no? No depende nada más de una persona, ¿no? Crear un ambiente propicio para poder crear, ¿no? Con confianza. Oye, Mariana, en esta parte de Mariana como directora, un tema que nos atañe es saber cómo la directora, cuando está visualizando el proyecto que quiere hacer, ya sea lee un texto o ya sea lo escribe, ¿cuál es tu proceso creativo para elegir un elenco? Oh, lo que pasa es que yo como directora,
eh, he elegido poco el elenco, como un poco como de pronto Nacho vio esa docente en mí, yo empecé a dirigir escena porque en la Compañía Nacional Luis de Tavira me invitó a dirigir una lectura dramatizada. Lo que yo quería hacer era un laboratorio. Sigo teniendo ese interés. O sea, yo le fui a decir a Luis, yo quiero hacer un laboratorio actoral, no una puesta en escena. Y lo sigo pensando que el laboratorio actoral es un lugar magnífico en donde no tienes necesariamente el objetivo de una puesta en escena, ¿no? Sino tienes otras metas, pero es un campo de búsqueda, ¿no? De búsqueda de hallazgos para que tú encuentres nuevas herramientas, para que no te agarres a tus caballitos de batalla y repitas una y otra vez todo lo que ya sabes que funciona. Entonces me tocó dirigir esta lectura dramatizada. El dramaturgo era Juan Mayorga y me pasó un texto, Luis, yo lo leí y de pronto empecé a buscar otros porque no me terminaba de cuadrar y encontré La Paz Perpetua. Y ahí se abrió un mundo para mí, ¿no? Un mundo, o sea, enorme, que a la fecha todavía ese impulso continúa porque con Juan Mayorga tenemos una residencia epistolar, bueno, a través de correos de muchos años, 2011, ¿no? Desde ese entonces hemos mantenido esta residencia, ¿no? Continua. Ha sido un referente importantísimo en mi carrera como directora. Eh, y me tocó dirigir a mis propios compañeros, ¿no? De la compañía. Entonces, eso era inaudito. O sea, fue un comienzo totalmente inaudito. Eh, y todas las direcciones que he hecho, generalmente, como hace un año que yo decidí terminar mi ciclo en la compañía, eh, no, recién ahora estoy empezando a entender qué es tener un proyecto y poder escoger a mi elenco, porque generalmente lo que ocurría era que como yo estaba en la compañía de tiempo completo, la compañía es demandante, o sea, te da mucho, pero también pide y Quiero pide. hacer un paréntesis porque nos están viendo y nos están escuchando muchas personas que no viven en nuestro país, en Claro. México. Solo para explicarles un poco, diles a grandes rasgos qué es la Compañía Nacional de Teatro. La Compañía Nacional de México existe desde hace muchos años, solo que antes era itinerante. Entonces, en el 2008, Luis de Tavira refunda una compañía que ya existía por decreto presidencial, de hecho, está en la Constitución, y la reorganiza de una manera más estable, con un repertorio, con un número de actores muy amplio, ¿no? Y yo estuve en la compañía durante 11 años. Y ahí es donde empecé a dirigir. Entonces, claro, mi manera de dirigir era, en ese momento, mi forma de dirigir era a mis propios compañeros y compañeras, ¿no? Eh, Pero, Mariana, ya habías también dirigido como exámenes finales. claro, eso también es una cosa que yo no tenía en cuenta, que Ah, a todas las generaciones, todos los exámenes de todas las generaciones eran mi escuela de dirección, ¿no? Y creo que todo eso es lo que de pronto tú vas como en el camino, ¿no? Igual, quiero ser actriz, quiero actuar, y hay un campo enorme creativo, enorme, que no vemos. O sea, no vemos que nos podemos colocar en un montón de lugares y que todos esos caminos se bifurcan y se conectan. y son Creo que interesantes y son valiosos también. eso es lo que nos falta, creo, hacernos un poquito, o sea, detenernos, hacernos un poquito a un costado y ver todas las posibilidades, porque eso me lo decía Laura Almela. eh, Todo es un maestro, una planta es una maestra y un perro es un maestro. Em, si tú quieres aprender en el campo creativo, en el horizonte creativo, las posibilidades son múltiples y a veces lo que nos pasa es que nos casamos con una sola cosa y lo vemos de una sola manera. Este aprendizaje para mí sí me abrió un mundo. Y ahora estoy empezando a generar mis propios proyectos porque tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Antes lo que hacía era que me invitaban a trabajar y de todos los proyectos que me invitaban, yo escogía nada más los que yo pensaba
no, esto yo lo hago porque me engancho con esto, porque tengo algo que decir, porque me atraviesa y por eso hice muy poco durante algunos años, diga, o sea, no es que hice muy pocas direcciones, sino que no las hacía seguido, porque necesitaba dedicarle un montón de tiempo, no tenía tanto y eran solo los proyectos que me atravesaban, ¿no? Que era imposible decir que no, porque se me iba la vida en eso, ¿no? Entonces ahora Ya, empiezo ya, nuevo. ya llegaban con un elenco establecido, no, no, Más no. o menos, claro. Por ejemplo, el elenco de Nada llegó casi armado Ujú. porque Lila Vilés y Andrea Riera la estaban produciendo y iban a actuar, pero sí hice un casting y el casting fue hermoso porque hice un casting a actrices y todas lo hicieron tan increíblemente bien, que para mí era un conflicto en ese momento decir, Dios mío, algunas habían sido mis alumnas, ¿qué hago, no? O sea, de verdad, todas hicieron un super casting. Y mira, esto que te voy a decir, me lo dijo Rosenda Monteros, que era mi tutora en la compañía y es una mujer que extraño tanto y he admirado siempre, porque Rosenda era libre y era sabia. Me dijo, le dije, ay, Rosenda, tengo que hacer un casting, me recuesta hacer un casting porque no me gusta escoger, o sea, me gusta que llegue la gente que tiene que llegar. No me gusta esto, y como soy actriz, menos, ¿no? De tú sí, tú no. Y ella me dijo una cosa que, pues es tan chistosa y tan sabia, me dijo, bueno, bueno, Mariana, yo solo te puedo dar este consejo. La que lo haga muy, muy, muy bien, esa no, me dijo. Y yo me quedé pensando, claro, creo que me lo decía desde ese lugar, desde el lugar de que siempre hay algo que descubrir, ¿verdad? Otra, claro, en un casting, pues un casting es un principio, o sea, una piensa luego que en el casting tiene que hacerlo todo, tiene que llegar hacia el 100, ¿no? Al 1000, y no, en este caso era teatro, o sea, tienes que ver algo y decir, aunque todas están increíbles, ella es, ¿no? Tiene algo en este momento de su vida, en estas coordenadas, y bueno, fue Lucía Uribe. Eh, pero bueno, esa es mi experiencia en el casting de Nada, ¿no? Todas las chicas lo hicieron re bien y yo tenía que fijarme en quién, sí, casi en una especie de intuición. A veces es algo como mira, ¿no? O, 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 o cómo se detiene a pensar, o el input o la energía que trae, ¿no? No es de bien, mal. Me parece muy interesante porque estamos acostumbrados a que los castings son para proyectos televisivos o son para proyectos de la pantalla, ¿no? Pocas veces, yo por lo menos pocas veces he asistido a un casting para una obra de teatro. Yo creo que en mi vida he ido a 3 castings para una obra de teatro en las cuales no me quedé en ninguno, pero en castings para un proyecto de una pantalla, pues son, pues es más, ya no podría ni siquiera recordar cuántos castings he hecho a lo largo de toda la vida, ¿no? Y en el que te podría decir que el 10% han sido exitosos, ¿no? ¿Por qué crees que sea esto? ¿Cuál crees que sea la razón por la cual preferimos llamar al conocido para hacer una obra de teatro, pero cuando entramos a algún tema ya de pantalla, buscamos hacer casting? Pero no será porque, bueno, en mi caso es porque yo me he dedicado a un tipo de teatro específico, ¿no? Uno que está más relacionado con lo que llamaban antes el teatro de búsqueda o el teatro de institución, porque hoy en día, o sea, ¿quién hace teatro independiente realmente en este rubro, en este lado, ¿no? O sea, en cuanto entra la institución, pues ya está determinando algo y sobre todo la forma de producir, ¿no? Entonces deja de ser independiente. No obstante, tiene un perfil, ¿no? El tipo de teatro que yo he hecho está vinculado a la Compañía Nacional, a la UNAM, o sea, esos son los lugares donde he presentado mis obras como directora y como actriz, los teatros de la UNAM, los teatros del CCB, ¿sí? El Centro Bueno, Cultural del Bosque, que ese es mi está ámbito. regulado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Exacto. Entonces, es un teatro de institución, ¿no? Y allí el casting es menos común,
porque es un mundo en donde pues la gente de teatro se conoce. Eso también hay que abrirlo. O sea, una de Exacto. las pautas de cambio es que no se quede todo centralizado y que se abra una perspectiva. Entonces, el casting está bueno, abrir un casting y acostumbrarnos a que también haya un casting en este tipo de teatro, porque es la gente que de pronto no conocemos, pero tiene un trabajo muy interesante y hay que abrir esa puerta. Eh, no sé, hay otro tipo de teatro comercial, por ejemplo, que creo que hace más castings. Sobre todo los Sí, musicales, sí, los musicales, por ejemplo, abren casting. Y yo siempre. siempre escucho eso, y yo no me dedico a eso, pero lo escucho. Y creo que está bien acostumbrarse al casting. Y también está bien que las personas que hacen los castings tengan igual esta deferencia y esta manera de llevar el casting de manera más amable, ¿no? eh, eh, está- eh, te da mucho gusto cuando haces un casting y te avisan que no te quedaste, por ejemplo. Pareciera que es decepcionante, pero no lo es. Creo creo que es muy importante tener en cuenta que alguien y preparaste un casting. Hay veces que lo preparas realmente, o sea, Sí. O que hay veces incluso que contratas a alguien para que te ayude a prepararlo, ¿no? Como por entonces ejemplo, hace unos capítulos tuvimos a Hortos Soyuz que te puede ayudar a preparar el casting y a un personaje. O sea, haces una inversión de tiempo y de dinero en ocasiones. en ocasiones de dinero, entonces que te llamen para decirte, aunque sea no te quedaste, se agradece mucho. Y Y bueno, sí, claro, deberíamos acostumbrarnos más al asunto del casting y abrirlo como algo que forme parte de, ¿no? De Luego los... esta ciudad es complicada, ¿no? Porque hay veces que te toca hacer un casting en la otra punta. Bueno, ahora hay muchos castings también en línea, en fin, ¿no? En self-tape, en fin. Oye, Mariana, ¿qué viene para ti como creadora? ¿En qué está Mariana Jiménez en este momento? Qué, qué, qué elementos está echando en su olla gigante de pócimas de creación? Pues yo quiero, si después de 11 años en la compañía, si el propósito era en este momento diversificarme y poder hacer cosas que durante esos años pude hacer muy poquito, ¿no? En menor grado, como cine, como series que me muevan justo, o proyectos que me entusiasmen, que me atraviesen. Y seguir haciendo teatro también me parece algo, pues es mi casa y por alguna razón este ímpetu creativo encuentra ahí un lugar, me emociona muchísimo crear conceptos, ¿no? Creo que es un ejercicio divertido, profundo, sorpresivo. Se puede crear concepto de ¿Cómo todo. qué? Nada más tienes que... Danos un ejemplo, compártenos. Sí, Danos. claro, por ejemplo, no sé, ahora estoy montando en la ENAD, en tercer año, prácticas escénicas, así que pasen 5 años de Lorca, ¿no? Entonces, bueno, justo cuando vas a crear un universo, porque una obra de teatro es un universo, dices, a ver, ¿cuál es la pauta? ¿Cuál es el código? Y las preguntas que empezaron a barajarse eran así, fue muy complejo, pero como para ponerte un ejemplo, la línea conceptual, ¿en qué la vamos a basar? Es un Lorca y tuvimos contacto con Laura García Lorca, que es la sobrina de Federico, que es quien ha llevado los derechos y el centro Lorca ahora en este momento, los derechos ya ahora son patrimonio de la humanidad. Eh, y ella ama esta obra, así que pasan 5 años, ¿no? Entonces el grupo y yo decidimos hacerla porque tendría que ser la etapa de surrealista de Federico, porque en las prácticas escénicas de tercero no vemos realismo, ¿no? Y, y entonces decíamos, ¿en qué lo vamos a fundar? O sea, ¿en qué piso lo vamos a fundar? Si estamos en México, ¿no? Y es una obra surrealista en donde el inconsciente aflora y tiene mucho que ver con la idea del amor, con la muerte y con la homosexualidad reprimida de Federico a fuerzas, porque socialmente en los 30 y en los 20 no se podía abrir esto, ¿no? Este asunto estaba totalmente sepultado. Y, y entonces dijimos, bueno, esa pulsión que aflora, ¿qué es?
Y entonces nos clavamos en el barroco mexicano, ¿no? Que es un mundo, un delirio. Y dijimos, aquí es, ¿no? Nos Mm. fuimos, todo el grupo, nos fuimos a Tonantzintla, a Puebla, a ver esa. Y ahí nos inspiramos porque La dijimos, iglesia claro, de Santa aquí María Tonantzintla, para los que no sepan, es un ejemplo del barroco novohispano y es una joya, un patrimonio de la nación y sí creo que de la humanidad. es una belleza, es el horror vacui. Es un pequeñísimo recinto retacado de signos complejísimos, todos tejidos con una finura, en donde sí es la conquista la que parece que prevalece, pero todo el mundo prehispánico aflora, o sea, aflora de una manera y se teje y se bifurca que en un momento no sabes qué es qué, porque está lleno de signos, ¿no? Eh, de una estética además impactante que literalmente te deja como en un síndrome de Stendhal. O sea, es tanto que dices, híjole, es un lugar chiquitito, pero tengo que estar aquí 4 días para poder aprender todo esto. Y ese fue el detonante, Mm. con las creativas de la licenciatura de escenografía, con las alumnas. Y entonces nos echamos un clavado a la fecha de crear el código que nosotros necesitábamos, nosotras necesitábamos y nos hizo perfecto sentido y todo el despliegue de pronto que nos dio Tonancintla y el barroco novohispano para este Lorca. Además, Lorca, cuando lo asesinan brutalmente, tiene el boleto para México en la bolsa. Incluso lo decíamos con Laura. Laura justo vino en un congreso y todo el grupo fue. Si no hubiese, además también había estado en Buenos Aires y había sido un hit, se había convertido en un rockstar. Tuvo más éxito en Buenos Aires que en Andalucía, que en Granada. De hecho, él estaba impactado entre fascinado y al mismo tiempo asustado del éxito que había tenido en Buenos Aires. Y decíamos, bueno, claro, Federico llegaba a México y no se iba más, Claro. porque no iba a poder regresar, ¿no? Y luego llegaba Franco y no sé cuántos años y probablemente se hubiese quedado en México. Entonces, esa fantasía. O sea, sobre eso se fundó realmente el concepto. Entonces, un concepto nunca es arbitrario si Ujú. realmente agudizas la escucha y miras con sensibilidad. Eh, Podría sonar raro que alguien piense, bueno, ¿cómo van a hacer un concepto de Lorca en una capilla de barroco novohispano? Pero así fue, así es, y es un viaje increíble. Por eso digo Y que se puede hacer concepto. así va a ser, porque es lo que estás montando para los futuros actores y actrices que se están formando en uno de los centros más importantes, podríamos decir, ¿no? De formación actoral, por lo menos en México, ¿no? Que es la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sí, estamos el 28 de junio, vamos a estrenar. Eh, y, y el teatro sigue en mi vida, ¿no? O sea, sigue, me busca, o sea, tú y yo vamos a trabajar juntas, o sea, y yo digo que sí, porque es mi casa, ¿no? Eso no significa que en un momento no pueda decir, ahora tengo que tomarme un descanso, creo que eso es sano, pero me sigue tocando la puerta y yo no me queda más remedio y decirle, pasa. Pero también tengo otros intereses. Ahora se va a estrenar una película justo en el Festival de Cine de Guadalajara, el 8 de junio, eh, y que dirige, se llama Corina, que dirige Úrsula Barba, que es una directora que yo no conocía porque pues, nunca había trabajado con ella. Una mujer de una sensibilidad y una creatividad hermosa y un equipo de actores y actrices y un crew y de creativos eh, muy talentosos y justo con esta temperatura que queremos en un acto, en una creación, con mucha calma al mismo tiempo, ¿no? Que sea profundo, arriesgado y amoroso. Entonces también tengo mi mira colocada allí, ¿no? ¿Te gustaría dirigir cine alguna vez? ¿Cómo? ¿Te gustaría dirigir cine alguna vez? Sí, lo he pensado, lo hemos pensado con un súper amigo mío, Luis Fernando Portales, que tuvimos oportunidad de hacer un corto, Moni Huarte y yo, y Edwin Beitia, y tuvimos un encuentro
también muy poderoso. Y con Luis Fer siempre decimos que queremos hacer una película juntos, dirigirla. Sea ¿Qué? así. Aún no lo he pensado en hacerlo yo sola, ¿no? Porque es un campo que no conozco. Lo haría muy de la mano con un cómplice, una cómplice, como ellos, ¿no? Que son directores, eh, sí, como que han estudiado y que tienen experiencia. Luis Fer, en este caso es muy joven y está terminando en el CCC, pero ya había estudiado antes. Sí, y justo a él le pasa que él es un fan del teatro. Entonces ahí encontrar, o sea, lo que quiero decir es que los mundos tienen mucho más que ver y se tocan mucho más de lo que pensamos. Vemos. Y antes parecía una locura que una directora de teatro diga, quiero hacer una película, ¿no? La quiero dirigir. Y no, no es una locura si tú, digamos, si tu impulso tiene que ver eh, con una mirada que se expande y no con capricho, por ejemplo, ¿no? Creo que cuando es al revés, cuando se empieza al revés de, yo quiero que en mi currículum diga, ahí ya me Luego, parece que algo no funciona. no va a fluir. Exacto. Además se te aparece. O sea, casi que tú piensas que se te ocurre a ti, pero en realidad, pues hay un desplegado, hay una escritura invisible que se va revelando, ¿no? Y más bien tú vas decidiendo sobre la marcha también, que sí, que no, cuándo sí y cuándo no. Mariana, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta experiencia, viajar desde Argentina hasta España y ahora México, de los escenarios a la dirección, a la pedagogía. Em, ¿Qué le dirías a estas jóvenes actrices y actores que se están formando y que se van a aventurar esta tribu de gremio de contadores de historias? ¿Qué les dirías en pocas palabras que les pueda ayudar a abrir su potencial? Yo pienso que lo que les diría es que no pensemos, que no piensen tanto en metas, en resultados, que el camino es la meta, ¿no? O sea, que la meta es necesaria para establecer un rumbo y echar de andar, pero pero si estamos obsesionados con el resultado, nos perdemos del camino y el camino es lo interesante. Ahí es donde nos vamos a poner realmente a prueba y donde vamos a crecer y nos vamos a formar. Hay que amar eso, hay que darle la vuelta, ¿no? Amar eso. Sí, puede resultar un poco frustrante hacer castings y no quedarse, pero hay gente que, por ejemplo, pero hay gente que eso lo disfruta mucho. Para los que no lo disfrutamos tanto, porque también hay que ser sincera, Claro. eh, está todo el otro mundo creativo que se puede hacer paralelamente y que es de una riqueza, in- o sea, un grupo de gente que se junta a crear un mundo dentro del que existe. ¡Wow! O sea, nos podemos juntar a escribir un guión. Eso es gratis. O sea, no quiero decir que cualquiera se sienta a hacer cualquier cosa, pero si te lo tomas en serio y tienes una necesidad de decir algo, nos podemos juntar a crear un concepto, a leer una obra, a hacer una adaptación, en fin, hacer un viaje eh, a partir de elementos autobiográficos. Eh, sí, las posibilidades son infinitas y hay que aprender a amar el camino, lo que nos va a llevar porque eso es la vida, ¿no? Claro. También. Y digamos que las posibilidades son infinitas y la única limitante es nuestra propia mente. Sí, sí. Donde Ambos pones el mundos. cuerpo también es importante, ¿no? Eh, porque para crear tienes, siendo actriz, actor, dirigir, eh, tienes que poner el cuerpo. Y esa es la experiencia que tiene el cuerpo, ¿no? No sé, no visualizar, bueno, al menos a mí eso es lo que me funcionó. No visualizar tanto, yo quiero llegar a este lugar, sino tender como líneas, rumbos
a ir descubriendo cosas en el camino, que si de pronto el camino te hace ir a hacer esto, está bien, ¿no? Quizás regresamos o quizás nunca regresamos aquí, como los Claro. cuentos sufis, ¿no? Que de pronto tienen una línea y de pronto aparece alguien y lo aparece alguien, se incorpora a la historia, a la línea del cuento y en algún momento lo abandona y quizás no aparece más, ¿no? Creo que ese es el camino también de lo creativo, ¿no? Dejarse sorprender. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por sorprendernos a todos los que hemos estado observando esta entrevista el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber dedicado este tiempo a platicar con nosotros y con aquellos y aquellas y aquellos que estén también interesados en todo lo que tiene que ver con un proceso creativo, con las artes escénicas, con la actuación, con el cine, con el teatro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pau, y gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Nos despedimos en esta ocasión. Nos despedimos. Nos vemos en el set la próxima vez y sigan a Casting Workbook para ver más programas de The Working Actor. Gracias, Mariana. Hasta pronto.